En este vídeo, exploraremos los incidentes ocurridos en entornos laborales, ya sea en el corazón de una fábrica de tuberías, en una empresa como Bimbo o en una empacadora. Lo que parece ser un día rutinario puede convertirse en una tragedia. Descubre cómo un simple descuido puede alterar vidas en cuestión de segundos. Únete a nosotros mientras desentrañamos las historias ocultas bajo la superficie laboral. También te recordamos que no olvides activar la campanita de suscripción para recibir notificaciones y no perderte cada vez que publiquemos un nuevo video. Así que, este es el iceberg de accidentes en el trabajo. Comencemos. Número 1. La fábrica de tuberías. Trabajé durante años en una compañía especializada en tuberías, donde un imponente horno gigante se encargaba de forjar cabezas para tubos de perforación a partir de sólida tubería. Aquel día, la noticia de que el horno presentaba fallas se esparció como un reguero de pólvora, y el llamado urgente a los mecánicos resonó en la planta. El horno, un autómata incansable, operaba día y noche, requiriendo la constante supervisión de personal para asegurar su correcto funcionamiento. En esa ocasión los mecánicos se encontraban inmersos en su labor, bajo una robusta canasta de hierro equipada con sensores. Para evitar activarlos, era necesario poner el horno en modo manual. Mientras un mecánico se dirigía a realizar esta tarea, los demás aguardaban expectantes. El jefe de los mecánicos, ya sea por desesperación o una confusión fatal, decidió introducirse debajo de la canasta antes de que se completara el cambio al modo manual. El ambiente estaba tenso y el jefe, en un intento por acelerar el proceso, entró en contacto con uno de los sensores al inclinarse. La tragedia se desató de manera inesperada. El sensor activado desencadenó un mecanismo que, sin previo aviso, cortó el cuerpo del jefe a la altura de la cintura. La escena resultante dejó a todos atónitos. Se decía que sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y horror, mientras su vida se extinguía de manera inminente. El suelo se tiñó de rojo en un abrir y cerrar de ojos. La sangre y otros fluidos se esparcieron por el lugar. En ese fatídico instante, la tragedia se apoderó de la fábrica. Yo, que me encontraba trabajando no muy lejos de allí, escuché la sirena de la ambulancia rompiendo el silencio de la planta, pero de repente la sirena se apagó y un escalofrío recorrió mi espina dorsal al enterarme de que aquel jefe de mecánicos había perdido la vida en un accidente laboral. La noticia corría entre sus compañeros y se decía que ese día, a pesar de la fatalidad, el jefe se encontraba particularmente contento porque era viernes. Había mencionado que necesitaba unas merecidas vacaciones. La ironía de la vida se manifestó de manera abrupta, recordándonos cómo un simple descuido o un instante de distracción podían cambiar nuestras vidas para siempre. La tragedia resonó en la fábrica, dejando una huella imborrable en la memoria de quienes presenciaron la fragilidad de la existencia en aquel día que comenzó con la promesa del fin de semana y terminó en luto y conmoción. Número 2. Suajadora Thompson. Hace aproximadamente 5 años, mi vida laboral estaba sumergida en el intrigante mundo de las operaciones, específicamente como operadora de una suajadora Thompson, una máquina hidráulica de 7 toneladas que se encargaba de la crucial tarea de troquelar cartón. El cartón, para nosotros, era oro. Cada caja que fabricábamos iba destinada a empresas de renombre como Mabe, Don Julio y hasta las reconocidas cadenas de pizza que puedas imaginar. En otras palabras, mi labor tenía un impacto directo en productos que llegaban a hogares y negocios en todo el país. Para entender la complejidad de mi labor es esencial proporcionar contexto. Cuando ingresé a esa empresa, mi supervisor me instruyó detalladamente sobre cómo apagar y encender esa imponente máquina hidráulica. Era una rutina meticulosa,
un ritual que se repetía cada vez que necesitaba ingresar a la máquina para ajustar o cambiar algún componente. El proceso consistía en 4 pasos cruciales. 1. Asegurarse de que el paro estuviera activado. 2. Apagar el motor. 3. Desconectar la electricidad. Y finalmente, 4. Liberar el aire. Solo después de completar estas acciones podía aventurarme dentro de la máquina sin riesgo alguno. Con cierto tono de burla, solía comentar a mis compañeros, conocidos como chalanes: ahora sí, ni el demonio más poderoso podría encenderla. Esta expresión tenía su origen en una anécdota pasada, donde un joven operador había realizado los mismos pasos, pero con un fatal olvido. No liberó el aire. En un acto de imprudencia infantil, jugando como niños mecos con la máquina, esta se activó, atrapándolo y transformándolo en una escena digna de pesadilla que quedó registrada en video. El incidente llevó a la clausura temporal de la fábrica, seguida de intervenciones de psicólogos y capacitación profesional para prevenir futuros accidentes. La troqueladora Thomson de 7 toneladas, con su imponente presencia, era solo una de las muchas maquinarias industriales que operaban en esa fábrica. La historia que comparto es solo un pequeño vistazo al riesgoso mundo laboral, donde el cumplimiento de protocolos de seguridad se convierte en una línea entre la vida y la muerte. En la misma medida en que celebrábamos la normalidad restaurada después de ese periodo oscuro, nos recordaba la importancia vital de respetar cada procedimiento para salvaguardar nuestras vidas en el entorno de trabajo. Insecticidas y fertilizantes en avionetas, una lección de seguridad laboral. Hace algunos años en Querétaro, el hospital se convirtió en el escenario de una emergencia médica que dejó perplejos a todos los presentes. Un paciente llegó acompañado por sus colegas de trabajo en un estado alarmante. Su comportamiento era errático, pronunciaba incoherencias y presentaba síntomas que indicaban una situación crítica: cialorrea, exceso de saliva, pupilas mióticas, pupilas pequeñas, pérdida de control de esfínteres, movimientos espásticos, vómitos e irritación cutánea. Además, su corazón latía de manera desbordante. Desde su llegada al hospital, emanaba un aroma aceitoso, similar al de algunos insecticidas. La clave para entender la misteriosa condición del paciente surgió durante el interrogatorio a sus compañeros. Relataron que el hombre había estado realizando labores de mantenimiento en los tanques de almacenamiento de una avioneta destinada a esparcir insecticidas y fertilizantes en campos de cultivo. Lo más preocupante fue descubrir que había llevado a cabo estas tareas sin utilizar equipo de protección personal, como máscara antigás, guantes y gafas protectoras. La información proporcionada por los compañeros se convirtió en un salvavidas para el paciente. Permitió a los médicos inferir la sustancia responsable de la intoxicación, identificándola como organofosforados, un compuesto químico comúnmente presente en pesticidas. Este conocimiento fue crucial al correlacionarlo con los hallazgos clínicos y confirmar el diagnóstico. El tratamiento emergente consistió en administrar atropina por vía intravenosa, siendo este el antídoto específico para la intoxicación por organofosforados. Afortunadamente, gracias a la rápida intervención y a la información precisa proporcionada por los compañeros, el paciente logró superar la situación crítica y salvar su vida. Esta experiencia subraya la importancia crítica de la seguridad en el lugar de trabajo y la necesidad de utilizar medidas de protección adecuadas al manipular sustancias peligrosas. La negligencia en este sentido puede tener consecuencias devastadoras, como lo evidencia este incidente en Querétaro. El 9 de septiembre del año pasado, mi vida cambió drásticamente mientras realizaba una labor rutinaria con un compañero de trabajo. Estábamos en lo alto de una plataforma, a 40 metros de altura, abriendo compuertas de un ducto horizontal de un horno de fundición de metal.
Contábamos con el equipo de protección personal adecuado: arnés, casco de seguridad con barbiquejo, lentes, entre otros. Sin embargo, lo que nadie había revisado era la estructura misma, que lamentablemente colapsó debido al exceso de peso. Afortunadamente estábamos asegurados a la estructura con nuestros arneses y caímos junto con ella. Durante la caída, algo impactó mi frente, causándome un desmayo instantáneo. Gracias a la providencia, mi cuerpo cayó de manera suelta, evitando fracturas o lesiones más graves, según los médicos que posteriormente analizaron mi caso. La gravedad de la situación se evidenció en mi estancia de 22 días en un hospital privado, con 5 días de esos en terapia intensiva para tratar los golpes internos, que afortunadamente no comprometieron ningún órgano vital. Las secuelas físicas eran notables: 18 puntadas en la frente y otras 9 en la nuca. Además, se requirieron intervenciones quirúrgicas para aplicar 2 injertos, uno en la cabeza debido a un raspón sufrido en la caída y otro en el hombro para tratar una herida infectada. Los médicos, aún sorprendidos, no pueden explicar cómo sobreviví a tan impactante accidente. Este episodio ha dejado una marca indeleble en mi vida. Cada día, al levantarme, agradezco sinceramente a Dios por permitirme seguir en esta vida, al lado de mis hijos y mi esposa, a quienes amo profundamente. Mi experiencia es un recordatorio claro de la importancia de la seguridad en el trabajo, de verificar las condiciones del equipo y de confiar en nuestro instinto. En el mundo laboral, somos considerados números reemplazables, pero para nuestras familias, somos el pilar irreemplazable. Es una responsabilidad hacia nuestras vidas y las de aquellos que más queremos. Mi experiencia laboral en una fábrica de envases metálicos fue impactante, marcada por medidas de seguridad estrictas que a veces revelaban la fragilidad de la rutina diaria. La planta albergaba 6 líneas de producción, cada una con sus propias áreas y requisitos específicos para ingresar. Entre las normas destacaban las restricciones para las mujeres, quienes debían prescindir de aretes, anillos, medallas y especialmente llevar el cabello bien amarrado y recogido. Recuerdo vívidamente un incidente que sacudió la monotonía de la jornada. Una trabajadora se desplazó hacia la parte trasera de la línea con el cabello recogido, cumpliendo aparentemente con las normativas. Sin embargo, en un giro inesperado, su melena quedó atrapada en una prensa. La maquinaria la elevó aproximadamente 1 metro del suelo, antes de que alguien se percatara de la emergencia. A pesar de sus gritos, el ensordecedor estruendo de las líneas de producción y la necesidad de utilizar tapones para los oídos dificultaron escuchar sus súplicas. La rápida intervención evitó una tragedia mayor. Detuvieron la línea de inmediato y con gran precaución cortaron parte de su cabello para liberarla de la prensa. Afortunadamente, la situación no culminó en un desenlace fatal. Después de unos minutos de tensión, la planta reanudó sus operaciones, aunque el eco de aquel incidente resonó en la memoria de todos. Este suceso impactante resaltó la importancia de las precauciones y de la rigurosa aplicación de las normas de seguridad en un entorno industrial. Aunque era parte de un día común en la fábrica, sirvió como recordatorio palpable de que la seguridad en el trabajo es esencial para prevenir tragedias y preservar la integridad de los trabajadores. Cada jornada laboral se volvía un recordatorio constante de la necesidad de mantener la atención y el respeto por las reglas establecidas para garantizar la seguridad de todos en el entorno laboral. Tengo una experiencia bastante intensa durante mi primera semana trabajando en Isense en Rosarito. Resulta que un compañero tuvo un accidente bastante grave. Estábamos en plena faena cuando una pieza se le escapó a alguien en la banda de una mesa. Y este vato, en un intento por evitar que la pieza se metiera en los rieles de la máquina, quedó atrapado. La situación se puso fea rápidamente,
y nadie hacía nada. Desde unas mesas de distancia, yo y otro compañero saltamos para intentar ayudarlo. Este pobre tipo estaba siendo arrastrado como 5 metros por la máquina, gritando desesperadamente. Fue una escena que te parte el alma. Nadie se movía, todos choqueados, y la máquina seguía funcionando. Tuvimos que esperar como 5 minutos hasta que lograron parar la banda. Intentamos lo que podíamos para al menos ayudar a que no se arrastrara tanto y no sintiera todo el peso en la mano. Cuando finalmente pudimos acercarnos, entre varios intentamos jalar las cadenas de la banda para liberar sus dedos. Pero, cuando sacó la mano, fue devastador. Literalmente, más de la mitad de su mano estaba deshecha. La máquina le trituró los dedos y una parte de la palma. Me dolió ver tanta sangre y normalmente me desmayó, pero en ese momento la rabia y la impotencia me mantenían en pie. Esa situación me marcó. La inacción inicial del agente que estaba cerca me enfureció, y aunque fue difícil, al menos intentamos hacer algo. La imagen de su mano destrozada es algo que no se me olvidará nunca. Gracias a que actuamos rápido y ayudamos a que no sintiera todo el peso, evitamos que perdiera toda su mano. Pero sin duda, esa experiencia dejó secuelas emocionales que perduran. En los confines de la ciudad de Azcapotzalco, la ya famosa y reconocida fábrica de harina de Bimbo se extendía como un testigo silencioso de un misterio inquietante. Todo comenzó cuando un trabajador fue declarado desaparecido durante 2 días. La comunidad estaba ansiosa por respuestas, pero el silencio persistió. Los murmullos sobre lo ocurrido se multiplicaron, tejiendo una red de especulaciones. Fue un accidente. Hubo negligencia. Lo aventaron. El hermetismo de la empresa solo avivó las llamas de la intriga. Finalmente, cuando el cuerpo del trabajador fue descubierto, la noticia de su muerte se extendió como un lamento por la falta de transparencia de la fábrica. El misterio sigue en el aire, mientras la sombra de la fábrica de harina de Bimbo se volvía aún más oscura. Muchas gracias por llegar hasta el final. Recuerda que si te gustó el video, puedes apoyarme dejando tu like y un comentario en la parte de abajo. Te dejo estos otros videos para que les eches un vistazo. Nosotros fuimos Frecuencias Obscuras. Hasta la próxima.